casi 30 años de experiencia. Líder espiritual, fundador de un ministerio con 170 iglesias, 106 de ellas con templos propios. Creó la Fundación HAC, con más de 100 comedores y copas de leche. Estableció 160 estaciones radiales propias, siendo la cadena radial más grande de Latinoamérica. Maestro de las Escrituras y fundador del Instituto ICT. Realiza reuniones multitudinarias, recorriendo más de 1 millón de kilómetros para unir las almas con la salvación de Cristo, donde se ven milagros impresionantes. Es músico multiinstrumentista y compositor. Compuso adoraciones y alabanzas que se cantan en muchas congregaciones. Es además fundador de 8 colegios, primario y secundario, y de un club deportivo. Cuenta con capacitación secular como abogado, además de sus estudios en licenciatura en recursos humanos, periodismo, notariado y martillero. Fundador de un diario digital, experto en informática y diseño gráfico, empresario y emprendedor. Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Capítulo 77, página 566 según mi Biblia. Libro de los Salmos. ¿Sabías que los salmos son y fueron en la antigüedad cánticos del alma, del corazón, con los cuales se adoraba a Dios? Y aún una persona, estando en los peores momentos, comenzaba a invocar el nombre del Dios viviente. Invocaba su presencia a través de los salmos. Varones quebrantados de espíritu fueron los que escribieron los salmos. No fue un solo hombre. David fue uno de ellos, mas hay muchos otros salmos que no los escribió David. Hombres que estaban quebrantados en el espíritu, hombres que estaban en gozo, entonces estaban con expectativas en Dios, con esperanzas. Otros que estaban en valles de incertidumbre, de dudas, de temores. Sin embargo, comenzaron a tomar fuerzas en Dios. Comenzaron a invocar el nombre de Dios. Algunos piensan que para invocar el nombre de Dios uno tiene que estar tan contento, pero tan contento. Los salmos son un ejemplo de que diferentes varones en distintos tiempos invocaron el nombre de Dios, estando bajo diferentes estados de ánimo, en distintas situaciones. Ellos comenzaron a invocar el nombre de Dios y lo invocaban a través de los salmos, cantando, otros con el instrumento, otros como especie de poemas que luego fueron formándose cantos, que el pueblo los recitaba, los entonaba. Este es uno de estos salmos, un salmo tremendo. Capítulo 77, página 566 según mi Biblia. Este salmo fue escrito en uno de los peores momentos de este varón. No sé en qué momento viniste hoy. Tal vez te rodea la incertidumbre, te rodea tal vez las ganas de saber qué ocurrirá de tu vida, qué pasará con tu vida más adelante. El no ver hoy los resultados que te gustaría ver, el no sentirte la persona que Dios espera que seas, el sentir que el tiempo pasa y que Dios nada hace con tu vida, que Dios no da señales de utilizarte para grandes cosas. Dice así el libro de los Salmos, capítulo 77, verso 1. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de
de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de ti, de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Aleluya. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso todavía. Santo es Dios, digno de gloria. Tal vez haya quienes aún no entienden ¿qué ocurrió en el Salmo 77? Un hombre quebrantado, un varón que había perdido de seguir a Dios, de amar a Dios, un varón que había perdido comunión y ahora se encontraba mal. Dice que se quejaba y su alma estaba inquieta dentro de su vida. Algo ocurría con él. No era el mismo que antes conocía a Dios, no era el que antes alababa a Dios. Él decía: me acordaré cómo antes cantaba a Dios de noche, cómo antes con mis palabras adoraba a Dios, cómo caminaba con gozo, cómo caminaba con alegría. Alguien dirá: ¿de qué va a predicar el pastor? ¿De qué versículo va a predicar? Es que aquí no hay un versículo que relata claramente el espíritu de este varón, sino es toda una actitud. Todos estos versículos muestran la actitud de este hombre que se sentía ahora lejos de Dios. Decía: ¿por qué ahora no alabo a Dios como antes? ¿Por qué ahora no puedo glorificarlo a Dios de noche? ¿Dónde quedaron aquellos días? Los días de mi alegría con Dios. Me acordaré, decía, de los días en que andaba en la diestra del Altísimo, en los días en que andaba con fuerzas espirituales, que amaba a Dios, que conocía a Dios. Y él mismo decía: ¿qué me pasa? Es algo tremendo. Esto es tal vez lo que quieres decir por momentos y no sabes cómo escribirlo. Alguien antes que vos lo escribió y dice así: al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre? ¿No volverá más a hacernos propicio? Y este varón comenzaba a preguntarse y se hacía preguntas, las preguntas que hoy tenés en tu corazón, todas juntas. Este varón comenzaba a sentir el quebranto en su alma. Él decía: estoy en angustia. Estoy quebrantado y no tengo consuelo, y no hay quien me pueda dar una palabra que satisfaga mi alma, que me haga sentir mejor. Ya sé que hay un Dios, ya conozco a Dios, yo mismo anduve en los caminos de Dios, yo mismo antes cantaba de noche a Dios, me levantaba a orar en las madrugadas.
¿Cuál será tu situación? Tal vez sea esta la historia de tu vida. Yo mismo antes leía las Escrituras y me gozaba en el Espíritu. Y cuando se juntaban los hermanos en la iglesia para adorar a Dios, la presencia venía en mi alma, en mi corazón, y me iba lleno de la bendición del Espíritu. Sin embargo, este varón dice: desechará a Dios para siempre. Se sintió que Dios lo había apartado. En algún momento él se alejó de Dios. Y él reconoció que ahora estaba lejos de Dios, no porque Dios lo haya dejado. Él se alejó de Dios. Por eso él no se sentía merecedor de que Dios le devuelva nada de lo que él tenía antes. No era merecedor de que Dios lo recompense. Es como una persona que está en los caminos de Dios y comete un pecado. Y luego dice: ya no me da la cara para ir a la iglesia. No sé con qué cara voy a entrar. Si Dios no me va a volver a dar lo que antes tenía, nadie me podrá dar lo que antes tenía. Este varón comenzó a poner delante de Dios lo que él pensaba, se lo decía a Dios. Este salmo son los pensamientos espontáneos de un hombre que llevó su causa a Dios. Y él comenzaba a decir: consideraba los días desde el principio y los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios el tener misericordia. Ha encerrado con ira sus piedades. ¡Qué tremendo! Todas tus preguntas juntas. En ningún momento este hombre se puso a defender su causa. Él se reconoció. Él dijo: estoy quebrantado. Estoy lejos de Dios. Pero él comenzó a inquirir. Dijo: ¿y ahora qué puedo hacer? Se olvidó Dios al tener misericordia. Cambió Dios, encerró con ira sus piedades para no bendecirme más. ¿Será que Dios me desechó para siempre? ¿Será que Dios se alejó para siempre de mí? ¿Será que no volveré a ser el mismo? Y pregunta tras pregunta, y él esperaba respuesta de Dios. Lo que tal vez estás esperando en esta noche, respuesta de Dios a tantas preguntas. Este varón decía así: me acordaba de mis cánticos de noche y mi espíritu inquiría: desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. En un día Él me bendijo. ¿Será que tuve una oportunidad y no la supe aprovechar? ¿Será que cuando el Señor llegó a mi vida era el momento de afirmarme en sus caminos y ser bendecido, y ahora no volverá a hacerme más propicio? No volverá a poner sus favores para con mi vida. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Preguntas tras preguntas. Él no tenía consuelo. No había una respuesta que pudiese satisfacer su alma. Él decía: ¿cómo me está pasando esto? No lo podía creer. Él no podía creer cómo él, antes era un varón de Dios, un hombre que amaba a Dios, y ahora se encontraba tan mal. Dice así: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Y dice así: me acordaba de Dios y me conmovía. ¿Por qué se conmovía? Se acordaba de Dios. Alguno dice: sí, sé que hay un Dios. No ese. Hablo del que tuvo un encuentro con Dios, del que hoy está en un boliche y vio la mano de Dios con poder sobre su vida. Este varón se acordaba de Dios y se conmovía por dentro, así como aquel que estaba apartado y se juntaba con los amigos, y los amigos le decían, él decía: bueno, deme un cigarrillo que voy a fumar. Los amigos le decían: no, vos no fumes.
vos sos un hijo de Dios. Dejale, decían que nosotros estamos perdidos. Y él estaba apartado. Vos sos un hijo de Dios, le decían. Le recordaban. Y él se conmovía por dentro. Se encontraba en los peores momentos, lejos de los caminos de Dios, pero en su mente y en su corazón no podía olvidar. Cuando él se acordaba de Dios, cuando se acordaba que Dios estaba echando fuera a los demonios, que él vio con sus ojos personas quebrantadas, llenas del Espíritu Santo, vida a sanarse, entonces un fuego recorría su alma y decía, me acordaba de Dios y mi espíritu se conmovía, mi alma se conmovía. Aleluya. Este varón luego venía a la iglesia y por allí venía ya a altas horas de la madrugada, cuando nosotros teníamos alguna tarea que hacer aquí en el templo. Y de repente decía, yo sé que tengo que volver. Yo sé que tengo que volver. Espero que esta vez pueda volver. Yo sé que Dios está, que Dios todavía aún me espera. Él quería volver, pero no entendía cómo había llegado. Y cómo de repente llegó a esa situación. Cómo ahora estaba lejos de Dios, mas el que conoció a Dios alguna vez, aquel que verdaderamente tuvo un encuentro con Dios, Dios le buscará donde esté. Dios irá donde Él esté. No importa en qué lugar se encuentre, Dios lo buscará, lo hallará, lo tomará nuevamente. No podrá rehusarse. No podrá esconderse. El salmista dijo, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Y si tomare las alas del alba y anidar en las estrellas, he aquí, tú estás. Y si me fuese a las profundidades del Seol, he aquí también tú estás allí. Aleluya. No puede estar más lejos de Dios. No puede vivir más sin Dios. El que tuvo un encuentro personal con Dios, cuando se acuerda de Dios estando lejos de sus caminos, le ocurre lo que le ocurrió a este varón. Dice así: me acordaba de Dios y me conmovía. Tal vez algún momento estuviste apartado, lejos de Dios, pero quizás en algún momento te acordabas en tu mente, en tu corazón. O Dios te traía al recuerdo una palabra que escuchaste, algún mensaje por radio y por cassette, algún mensaje como estos, y tu espíritu se conmovía. Algo sentías en tu interior, algo ocurría en tu alma, en tu mente. Así decías cierta persona: yo estaba apartado de Dios, decía él, pero no me podía olvidar de Dios. Y ya no era el mismo. Y luego vino un día y dijo: pastor, ¿sabes que el que se aparta no sirve más, ni para Dios, ni para el mundo? Aquel que se aparta, el que conoció a Dios, decía él, pero el que realmente conoció a Dios, yo lo comprobé, yo mismo, dice, ya no sirve más para Dios porque está lejos de Él, pero tampoco sirve para el mundo porque ya ha sido sellado y ha sido tocado por Dios. Decía, tarde o temprano tiene que volver, así como Él estamos volviendo a los caminos de Dios. Aleluya. Ahora se conmovía en su interior. Santo es Dios. Quien te habla puede darte fe de que esto es así. Puedo garantizarte que lo que esta palabra está diciendo es tal cual. Yo mismo escuchaba palabra de Dios, aún no me decidía a estar en los caminos del Señor. Sin embargo, estando sentado y mientras escuchaba la palabra de Dios, algo entraba en mi corazón y por momentos parecía que mi espíritu se iba de mi cuerpo y mi espíritu entraba directamente en el mensaje, y yo estaba remontado en el tiempo, en los tiempos bíblicos. Y cuando me hablaban del salmista y de que el salmista adoraba a Dios, yo me lo imaginaba ya sentado por allí debajo de una vid, debajo de una higuera,
con la lira o con el arpa, adorando a Dios. Me imaginaba aún todo el paisaje de las tierras bíblicas. Y la palabra de Dios me llevaba. Y ya el Espíritu Santo comenzaba a hacerme vivir esa historia. Estaba compenetrado en la historia. Y luego yo me sentía ahora parte de esa historia. La palabra de Dios ahora me decía, ahora ya no es David el que debe adorarme, ahora sos vos el que debe sentarse y adorarme así como David me adoraba. Así como el Espíritu venía sobre David y cuando él cantaba, cuando él ejecutaba el instrumento, los demonios se calmaban. Eran atados por el poder de Dios. Yo me sentaba allí y escuchaba la palabra de Dios y por momentos la palabra me cautivaba. Y venía un gozo a mi alma y una alegría que ni cuenta me daba cuando terminaba la predicación. Cuando ya el pastor decía, bueno, vamos a orar. Y yo quería que siga predicando, que siga hablando de la palabra de Dios. Y por momentos cuando hablaban de las guerras del pueblo de Dios, yo me sentía un guerrero más. El Espíritu Santo estaba trabajando en mi corazón. Y luego lamentablemente terminaba la predicación. Ya se había hablado de las guerras, de los áridos desiertos que el pueblo tuvo que transitar durante 40 años, llevando niños, animales, llevando todos los enseres de marcha, transportando el tabernáculo con gente especializada para armarlo y desarmarlo en medio del desierto. Gente que veía descender la columna de nube en el día sobre el tabernáculo. Y cuando veían la columna de nube sobre el tabernáculo, ellos se postraban allí en las puertas de sus tiendas y decían, la presencia de Dios ha descendido sobre el campamento. Y luego de noche veían la presencia de Dios en una columna de fuego. Ellos estaban viviendo a su Dios. Sabían que Dios estaba ahí. Eran señales que Dios les estaba dando al pueblo de Israel de que Dios estaba ahí. Y mientras se contaba toda la historia del pueblo de Israel, yo decía, Señor, significa que hoy puedes darnos una señal de que tú estás aquí. Si antes dabas una señal con una columna de nube, con una columna de fuego, hoy puedes darnos una señal de que estás aquí. Cierto día estábamos haciendo una reunión y de repente comenzamos a invocar el nombre de Dios y descendió la presencia del Espíritu Santo de tal forma que una hermana dijo, yo sentí una persona que pasó al lado mío. Y luego miró y una planta que había allí se movió. Y luego vio que en el púlpito que había una persona. Mientras estaba predicando la palabra, que había una persona de blanco. Y ella estaba asombrada, cautivada. No podía entender. Hace poco tiempo estábamos realizando cruzadas de milagros. Y una persona luego preguntó quién era esa persona que estaba constantemente detrás del pastor. Y en el púlpito cuando predico, yo estoy solo. Ninguna otra persona sube en el momento en que voy a predicar la palabra de Dios, excepto el Espíritu Santo, aquel que dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Aquel Dios vivo que ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! ¡Poderoso es Dios! Sin embargo, el mensaje terminaba. El pastor oraba y yo me levantaba del banco, de la silla y me iba a mi casa. Y tomaba el colectivo, llegaba a mi casa y ya estaba en otro ambiente. Y luego salía con mis amigos a pasear o a ir por ahí. Y había sonrisas y bromas. Y luego iba al trabajo y de un lugar a otro y a la facultad, pero los momentos de alegría no eran comparados a lo que yo estaba sintiendo cuando se estaba predicando la palabra de Dios. El tener dinero o el comprar un bien no se asemejaba en lo más mínimo
a lo que yo sentía cuando la palabra de Dios me cautivaba, me atrapaba, al punto tal que a veces salía de la facultad a las 11 de la noche, a las 23 horas, y me tomaba un colectivo o el subte y decía, tengo que ir urgente, voy a enganchar la última reunión. En cierta iglesia se predicaba hasta altas horas de la noche. Yo decía, tengo que ir aunque sea hasta la última reunión. Y durante todo el día, Dios era como un refugio, como un consuelo. La Biblia dice, debajo de sus alas estarás seguro. Él te cubrirá, Él te amparará. Yo llegaba a aquel lugar, ya habían transcurrido 15 minutos de la predicación y me sentaba y mi alma descansaba. ¡Aleluya! ¡Santo es Dios! Por algo este varón dijo así, consideraba los días dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. De esta manera se encontraba este varón, quebrantado. No había palabras, no sabía cómo hablar con Dios, no sabía cómo pedirle a Dios, cómo explicar lo que él estaba sintiendo. Ahora se sentía culpable, había defraudado a Dios, lejos de Dios, se sentía desechado por Dios, sentía que Dios lo abandonaría por malo que era, por haber cometido un error, al punto que no sabía qué hacer y se quedaba callado y pensaba, como hay personas que tienen un problema y andan todo el día y piensan y alguien les habla y están callados y piensan y dicen, y por dentro piensan, ¿cómo me vino a pasar esto a mí? Y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Cómo salgo de este problema? ¿Y cómo no me di cuenta de que no debería haber hecho tal o cual cosa? Y meditan y no hablan y piensan y su mente divaga. Pero este varón meditaba en Dios. Pero cuando él pensaba en Dios, todo lo que tenía y lo único que tenía eran solamente buenos y muy preciosos recuerdos de haber derramado lágrimas delante de la presencia de Dios, de haber levantado las manos y su corazón limpio y transparente, decir, Señor, soy pecador, pero tu sangre me limpiará. Aleluya. Se acordaba de Dios y se conmovía. Santo es el Señor. Toda la historia, todo el capítulo prácticamente, el capítulo 77 del libro de los Salmos. Yo nunca, tal vez o muy pocas veces, suelo predicar muchos versículos. Dios muchas veces me guía a predicar 1 o 2 versículos o 3 versículos, pero aquí un versículo no puede explicar la actitud del corazón de un hombre que estaba lejos de Dios. Todo el capítulo 77 del libro de los Salmos es la historia de tu vida. Y tal vez hoy digas, bueno, mañana no voy a ir a la iglesia y no vendrás a la iglesia. Cierto hermano dijo, hoy no voy a la iglesia, y llegó las 20 horas y ya empezó a sentirse inquieto. Y eran las 20:10, las 8:20, 8:30 de la noche, y dice, pastor, y ya me sentía inquieto, y me sentía como un león enjaulado, y decía, ya empezó la reunión, y ya dentro de poco va a subir el pastor a predicar, y daba vueltas, y decía, ¿por qué me quedé en casa? ¿Qué voy a hacer? Ahí nomás se cambió, se vistió, y se vino a la iglesia. ¡Aleluya! Se acordaba de Dios, y su espíritu se conmovía, su alma se conmovía dentro de sí. Santo es el Señor. Así, este varón, el salmista, dijo, yo me acordaba de Dios, pero cuando me acordaba me estremecía, me conmovía, recordando el momento en que el Espíritu Santo vino en mi vida por primera vez. Cualquier persona que hoy esté lejos de Dios, si tan solo recuerda aquella vez que Dios le hizo sentir su presencia, la presencia del Espíritu Santo,
seguramente va a comenzar a conmoverse dentro de su corazón, su alma. Aquel que hoy se sienta apartado, pero que recuerde el día en que inclinó su rostro, cerró sus ojos y dijo: Señor, te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. En ese momento, cuando recuerdes ese precioso momento, todo lo que hay a tu alrededor pierde sentido. Yo aún recuerdo el día en que acepté a Jesús en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Fue un día decisivo para mí, un día de mucho temor, de mucha vergüenza. Pero luego que acepté a Jesús en mi corazón, me sentía dueño del mundo, sentía un gozo, una alegría inexplicable. Tenía ganas de gritarle a los cuatro vientos que ahora era una persona con alegría, con paz, con gozo, con esperanza. Se desbordaba como un río el Espíritu dentro de mí. ¡Aleluya! Santo es Dios. Yo estoy seguro que lo mismo ocurrió en tu vida. Exactamente lo mismo. Y cuando una persona está mal y no encuentra palabras y quiere buscar soluciones, pero no puede olvidar que Dios un día algo hizo en su corazón, una obra hizo Dios en su alma. Este varón dijo así: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días del principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Mi espíritu buscaba, mi espíritu intentaba encontrar soluciones, averiguar, inquirir, saber dónde está Dios en este momento, por qué Dios permite que esté viviendo esta situación. Su espíritu inquiría, buscaba, y por un momento el salmista encontró preguntas y comenzó a decírselas a Dios y dijo: desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. Su espíritu inquiría. Mas de repente dice en el versículo 10: dije, enfermedad mía es esta. Amén. El espíritu comenzó a inquirir y empezó a sentir la presencia de Dios. Y él dijo: pero si antes era una persona lejos de Dios y sentía la presencia, el gozo, el fuego de Dios, las ganas de vivir, y ahora no puedo hablar, estoy enmudecido, no encuentro palabra, estoy desorientado. Voy a comenzar a averiguar, voy a pensar, voy a inquirir, voy a averiguar. Quiero saber por qué estoy así. Y él dijo: ¿será Dios? Dios me abandonó. ¿Será que Dios se encerró con ira sus piedades? Tal vez es que Dios me desechó a mí y eligió a otro. Tal vez se olvidó Dios el tener misericordia. Su espíritu comenzó a inquirir, empezó a averiguar, empezó a preguntarse. Él dijo: ¿pero cómo? Era un debate. Él buscaba el rostro de Dios y de repente terminó de hacerse esas preguntas y dijo: enfermedad mía es esta. Amén. Si hoy estás mal, no es porque Dios se olvidó de tener misericordia de ti. No es porque Dios te cambió por otro. No es porque Dios te desechó. No es porque Dios se encerró con ira sus piedades. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, dice la Biblia. Las misericordias de Dios se renuevan día a día. Aleluya. Santo y poderoso ser. Algo tremendo. Este varón comenzó a inquirir y dijo: ¿será que Dios me dejó? Y empezó a hacerse pregunta tras pregunta. ¿Por qué Dios no me usa? ¿Por qué yo no soy un varón de Dios, un siervo de Dios? ¿Será que Dios
le gusta más cómo es el otro y a mí no me eligió. Y después de tantas preguntas, él dijo, no es Dios. Si Dios antes me bendijo, si Dios me hizo sentir la paz, el gozo, y aún al recordar la obra de Dios en mí me conmuevo. Él dijo, es que yo estoy mal. Esta es una enfermedad mía. Dios no tiene nada que ver en esto. Dios sigue siendo el mismo. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Lo que antes sentiste lo podés sentir ahora. La bendición que te dio al principio te la dará ahora y aún más, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Santo es el Señor. No te estará ocurriendo así como el salmista, o como a cierto hermano que fue y compró un auto estéreo. Él me decía, no sé, pastor, dice, vos no sabés cómo se conectan estas cosas. Y yo le digo, creo que es fácil, el positivo, el negativo, los parlantes y nada más. Sí, me parecía, yo lo conecté así. Bueno, después cambiamos de tema. Hace poco tiempo dice, ¿sabes qué, pastor? Conecté el estéreo y se quemó. No andaba, dice. Bueno, había comprado un estéreo de marca. Así que fui a retarlos y les dije, ¿cómo van a vender estas porquerías que no andan? Y el hermano estaba pero enojadísimo. Dijo, a mí no me vengan a vender esto. Denme uno de mejor calidad. Dice, no puede ser, pero estos son los mejores. Bueno, te vamos a dar uno que es igual y que es un poco mejor que el otro. Y le dieron. Y se llevó el estéreo también. Y tampoco andaba. Conectó ficha por ficha y no andaba. Y así él fue a poner su queja. Y esta gente decía, pero raro, porque estos aparatos siempre andan bien y tienen garantía y todo. Bueno, en definitiva, este hermano, después de tantas vueltas, después de que dijo, bueno, voy a andar con el auto así nomás. Había una parte del auto que no andaba bien, debido después de que conectó el auto estéreo. Y llevó un día al electricista y le dijo, bueno, no sé qué pasa aquí. Desde que conecté, dice, este estéreo que no anda nada, dice, todo el auto anda mal. Todas las luces andan mal. Y ahí el electricista le dijo, ¿y vos cómo conectaste? Dice, ¿vos conectaste el positivo con el positivo? Sí, dijo él. ¿Y un cablecito negro que hay por ahí, vos lo conectaste con el negativo? Sí, dijo él, con cara de sabio. No, dijo el electricista. Hiciste saltar los fusibles y así jamás va a andar. Y este hermano se quedó callado y nunca le comentó al electricista que por causa de sus conexiones de cables fue a pelear con los que le vendieron el aparato. Dice, pastor, yo me quedé callado, dice, me hice el tonto, dice. Y así el salmista se encontraba en un momento, inquiriendo, preguntando, indagando, diciéndole, Dios, pero ¿qué pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Será que ahora encerraste tus misericordias y las rodeaste de ira? Me desechaste para siempre, te olvidaste del tener misericordia, del sernos propicios. Y él meditaba, su espíritu inquiría y en un momento dijo, no, aquí la culpa es mía. Aquí esto es enfermedad mía, un mal mío. Algo anda mal en mí, no en Dios. Dice el verso 10, dije, enfermedad mía es esta. Dejó de preguntarse, dejó de hacerle preguntas a Dios, de cuestionar, de decir por qué y como los niños. Papá, ¿y por qué? Dice, ¿por qué tengo que cerrar la puerta? Y porque si la puerta está abierta hace frío. ¿Y por qué? Y porque si hace frío tenemos que abrigarnos. ¿Y por qué?
Y porque el hombre siente el frío y necesita ponerse ropa. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no se terminan los por qué. Y en un momento el padre se cansa y le dice, porque sí. Ah, porque sí, papá. Porque sí, dice el nene y se va. Y el salmista empezó, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Será porque ya no tenés más misericordia de mí? ¿Porque no me quieres usar? ¿Será porque ya no soy el mismo? ¿Porque otra persona es mejor que yo? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y en un momento dijo, no, esto es enfermedad mía. Y dejó de lado los porqués. Y comenzó a decir, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Cuando la Biblia habla de la diestra del Altísimo, habla del brazo de Jehová. Habla de la palabra que dice que la mano de Dios no se ha cortado, que el brazo de Jehová aún está extendido, que tiene poder para rescatar y tiene autoridad para redimir. La mano del Señor aún no se ha cortado. Él sigue moviendo su mano con poder en estos días. ¡Aleluya! Santo es Dios. Dije, verso 10, dice así, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues entonces a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio a los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y de repente este varón se encontraba fortalecido y restaurado. Ahora dijo, dejaré de preguntar. Si tú haces maravillas, tú eres el mismo Dios. El Dios que obró antes con Aarón, con Moisés, el Dios que cuando se presentó ante el Mar Rojo las aguas temieron y retrocedieron. El Dios que tocó mi vida cuando te acepté por primera vez, que me bautizó en lenguas, que sanó mi cuerpo, que tocó a mi familiar, a mi pariente, a mi amigo. ¡Aleluya! Santo es Dios. Yo te invito a que te pongas de pie hoy. Y de repente el salmista se encontraba lleno del poder del Espíritu Santo. Y dijo, pero este es un problema mío. Tantos porqués, tantas preguntas, tantos cuestionamientos, tanto inquirir, tanto buscar, indagar. Si el problema, dijo él, está en mí. Yo cuando alguien viene con algún problema le digo, mira hermano, aquí hay dos cosas. O somos nosotros los causantes del problema, o es Dios, o es el diablo. Pero el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Así que o somos nosotros o es Dios. Y yo le digo, incluso a los hermanos que se van de misioneros, a los pastores que están en otras obras, le digo lo mismo. Hay un problema y Dios no falla. Así que el problema somos nosotros. No hay por qué seguir preguntándose. Y si hay alguna dificultad que no se soluciona, Dios no falla. Algunos dicen, es que Dios no obra en mi matrimonio. ¿Por qué no reconoces hoy tu condición y decís, no, esto es enfermedad mía? No es problema de Dios. Si Dios dice así, me acordaré de las obras de Jehová, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y comenzó a decir, Señor, tú hablaste en el trueno, los relámpagos alumbran la tierra, las nubes te ven y derraman inundaciones de aguas. Cuando hay sequías,
Cuando no se derrama agua en ciertos lugares, solamente Dios mira las nubes y las nubes derraman agua. Se presenta Dios y las aguas huyen delante de la presencia del Señor. Y el salmista comenzó a decir: traeré yo a memoria las maravillas de Dios. Tal vez hoy estés mal. Quizás hoy te cueste entender tu situación, pero comenzar a recordar. Aquí en este lugar y en las cruzadas de milagros hemos visto grandes maravillas. La mano de Dios de una forma tremenda. Hermanos que fueron a las campañas, aun cuando cuentan a otros qué es lo que ellos vieron, algo comienza a ocurrir en su corazón y sus ojos tienen un brillo diferente y ellos dicen: hemos visto jóvenes quebrantados, hemos visto personas tiradas de rodillas llorando delante de la presencia de Dios, hemos visto personas que nos decían: no nos dejen, no nos abandonen, sigan hablándonos de Dios, sigan haciendo cruzadas de milagros. Hemos visto personas cautivas por los demonios estar libres luego en su cabal juicio. Hemos visto Dios emplomar muelas de oro, hemos visto Dios levantar a los paralíticos. Hemos visto a Dios hacer una obra tremenda en cada corazón y en cada vida. Y cuando te quieras dar cuenta, la gloria de Dios inundará tu alma y tu espíritu cambiará. Tu estado de ánimo cambiará. Tu situación cambiará. Aleluya. Tal vez alguien hoy tiene que tomar una actitud distinta y dejar de cuestionar y dejar los porqués. Y comenzar ahora a recordar todo lo que Dios hizo por su vida. Todo lo que Dios hizo con su alma. El salmista también en un momento se encontraba mal, mas él dijo: bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Nunca te olvides de dónde te sacó el Señor. Nunca te olvides antes qué eras. Nunca te olvides en qué caminos andabas antes. Aleluya. Santo es Dios. Pero ahora Dios te ha llamado a una vida nueva. Antes estabas en camino de perdición. Y el salmista comenzó a recordar las maravillas antiguas de Dios y empezó a fortalecerse. Y él dijo: si Dios es poderoso, si Dios hizo tal cosa, si Dios hizo tal otra, si Dios, dice la Biblia, que hizo retroceder las aguas del Mar Rojo, Dios hizo llover maná, pan del cielo, Dios hizo sacar agua de la roca, Dios alimentó al pueblo con codornices, Dios sanó a la gente que eran picadas por las serpientes ardientes, Dios mandó la plaga de las tinieblas, la plaga de los piojos, la plaga aún de sangre en Egipto, la muerte de los primogénitos. Dios destruyó las murallas de Jericó. Dios hizo pasar al pueblo por el río Jordán en seco y las aguas se detuvieron. Y así comenzando a recordar todas y cada una de las obras de nuestro Dios. Así como Dios hizo caer fuego del cielo y consumió el holocausto de Elías. Así como el mismo Dios hizo secar el brazo de un rey que quiso levantarse contra un varón de Dios. Así como dio grandes señales Dios en el cielo antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuántas obras, cuántas maravillas. Podríamos estar enumerándolas todos los días, todas y cada una de ellas. Así como Dios dio fuerza a Sansón como la de ningún hombre aquí en la tierra. Así como Dios entregó con 300 hombres a un ejército de miles de hombres. Así como varones, hombres y mujeres llenos de Dios fortalecieron sus manos para entrar a la tierra prometida, a una bendición prometida por años. Así como Dios hizo inundar la faz de la tierra con aguas, salvando y preservando la vida de los que en Él creían. Cuántas señales, cuántos milagros y cuántas maravillas. Así como Dios trajo consuelo al corazón de aquella mujer que había vivido en la prostitución, mas al conocer a Jesús,
se arrepintió de todos sus pecados. Cuántos milagros, cuántas maravillas. Si lo hizo así entonces con Abraham, con Isaac, con Jacob. Si lo hizo el Señor con Aarón, con Moisés, con Débora, con Barak, con Jefté. Así lo hizo Dios con Salomón, así lo hizo Dios con David, así lo hizo con Ahod, con Sangar, con Otoniel. ¿Cómo no lo hará con tu vida Dios en esta noche? Así entonces dejar de lado las preguntas, decir: Señor, lo hiciste con Pedro, lo hiciste con el apóstol Pablo, lo hiciste con la mujer samaritana, aún con toda la aldea. ¿Cómo no harás algo con mi vida? Santo es el Señor. Tal vez hay alguien que hoy necesita invocar la presencia de Dios, recordar las maravillas de Dios. Vamos ahora a inclinar nuestro rostro y busquemos la presencia de Dios en adoración. Tal vez haya alguien quien deba renovar Dios en el espíritu, a quien Dios deba quitar del medio todo cuestionamiento y deba recordarle que Él aún sigue siendo Dios.